Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Señor, te damos gracias. Agradecemos por tu amor, agradecemos por tu paciencia, agradecemos, Señor, tu fidelidad, pero también te damos gracias una vez más, Señor, porque nos permites esta reunión, Señor, reunirnos, Señor, para alabarte, para exaltarte, para estudiar tu palabra. Que hoy, Señor, nos recuerdas una verdad ciertísima que es tu venida, Señor. Señor, oramos para que tu iglesia sea edificada, para que hoy nos lleves a vivir, Señor, con un entendimiento mayor, de una manera diferente, Señor, por tener presente que tú regresas, Padre. Gracias, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo nos asista, nos guíe para trazar bien tu palabra, Señor, conforme a tus propósitos, porque oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. La Biblia, hermanos, nos enseña que el Dios verdadero, nuestro Dios, es soberano y que Él tiene control absoluto de todo lo que acontece en el universo. Cada evento que acontece, hermano, Dios está bajo control. Todo lo que acontece en el universo, Dios lo ha planeado. Él ha decidido qué hacer, cuándo hacerlo. De tal manera que podemos afirmar que lo que Él ha planeado, así ha sucedido, pero también así seguirá aconteciendo, hermano. Hoy recordamos, hermanos, en esta segunda enseñanza, nuevamente, que el próximo acontecimiento a cumplirse en el calendario de lo que Dios ha planeado para su iglesia es su venida, hermanos. El Señor viene pronto. Y porque Dios lo planeó, hermano, el día del Señor llegará con la misma certeza con la que planeó, digámoslo así, recordémoslo, en la que planeó el diluvio. Así como Él lo planeó, así llegó el diluvio, en los tiempos de Noé. Al igual que en ese tiempo Dios mostró su paciencia, al igual que en ese tiempo Dios mostró su misericordia, esperando alrededor de 120 años antes de enviar su juicio para acabar con los hombres, con su pecado, hermano. Así sigue siendo paciente hoy el Señor con nosotros. El día del Señor vendrá y será para mostrar su justicia, y mientras llega, hermanos, ese día, al igual que antes del diluvio, hoy el Señor sigue siendo paciente, hermanos.
Sigue siendo paciente, mostrando la paciencia de Dios antes de que Cristo regrese. Por eso el título de esta enseñanza, Cristo viene, hermano. ¿Estás preparado? ¿Está usted preparado? ¿Estoy yo preparado para la venida del Señor, hermano? Hoy vemos la segunda parte. Hay un propósito, hermanos, en esta enseñanza. Y es precisamente considerar nuestra manera de vivir ante la venida inminente de Cristo. Es decir, hermanos, ¿cómo encontrará el Señor nuestra vida cuando Él venga? Es decir, hermanos, ¿cómo desea Dios encontrarnos? A usted y a mí. ¿Cómo debe vivir un creyente mientras Cristo regresa? ¿Usted está en espera del Señor, hermanos? Anhelamos su regreso, ¿no es cierto? Pero hay una forma de vida que Dios desea para usted y para mí, hermano, que le glorifica a Él. Por eso hoy vamos a ver, hermano, 4 afirmaciones contundentes acerca de la venida de Cristo. 4 afirmaciones contundentes acerca de la venida de Cristo. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, que el Señor vendrá en el tiempo que Él ha designado. El Señor, hermanos, vendrá, pero antes mostrará o está mostrando su paciencia para con los hombres. El Señor vendrá, hermanos, cuando nadie ¿qué? Lo imagina. Y número 4, hermanos, el Señor vendrá y mientras sucede su venida, el creyente debe mostrar una correcta manera de vivir. Vamos a desarrollar esto, hermanos. Para ello vamos a tomar el contexto, hermanos. Recordarlo brevemente, el contexto que iniciamos con la primera parte de este tema hace 8 días. Y para ello voy a leer, hermano, 2 de Pedro 3:1, para entrar en contexto, hermano. Y dice 1 de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Recuerda que lo analizamos, ¿verdad, hermano? Dice, para que tengáis, ¿qué, hermano? Memoria de qué? De las palabras que antes han sido dichas, ¿por quién? Por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿quiénes, hermano? Burladores, andando en sus propias concupiscencias. Y estos burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Recordemos que no fue así. Ellos afirmaban, ellos decían, y los burladores, y miren, anuncian que viene el Señor. Nunca ha venido, no ha venido. Y las cosas marchan desde entonces y de la misma manera. No es cierto. Y aclaró Pedro, estos ignoran, dice, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Qué fueron hechos, hermano? Los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice el verso 6, por lo cual el mundo de entonces, ¿qué sucedió? Pereció anegado en agua. Esto es el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice Pedro, están reservados por la misma palabra, hermanos. Guardaos, ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y es aquí, hermano, en donde en el verso 8 vamos a iniciar la enseñanza de hoy con la primera afirmación acerca de la venida del Señor. El Señor vendrá en el tiempo que Él ha designado. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice la palabra, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, es decir, para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años, ¿como qué, hermanos? Como un día. Y empieza diciendo Pedro, oh amados,
Pedro está exhortando a su audiencia y además les anima a sus lectores a tener presente una enseñanza importante, hermanos. Esta enseñanza es acerca del tiempo. La enseñanza es esta, que la perspectiva de Dios, hermano, acerca del tiempo es muy diferente, pero muy diferente a la perspectiva que tenemos nosotros. Es decir, hermanos, desde la perspectiva de Dios, la cantidad de tiempo terrestre que transcurre no tiene importancia. No tiene importancia por una razón, hermanos. Porque para el Señor el tiempo que transcurre terrenalmente es insignificante. Para Él 1.000.000 de años no es absolutamente nada. Él es Dios. Y es lo que este versículo, hermanos, está afirmando. Vamos al Salmo 90, verso 4, por favor. Salmo 94. Aquí el salmista hace mención acerca del tiempo, cómo lo ve Dios mismo y cómo también hay una diferencia abismal en el concepto del tiempo, refiriéndose a cómo lo vemos nosotros o el tiempo terrenal. Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de ¿qué? De tus ojos son como el día de ¿qué? El día de ayer que pasó. Una pausa aquí, hermanos. ¿Cómo fue el día de ayer, hermano? ¿Cómo pasó? Rápidamente. Hoy estamos aquí. Ayer usted hizo su vida, hizo sus actividades, fue, hizo, compró, bajó, subió, manejó y se pasó el tiempo y las horas así. Y dice a continuación, y como una de las vigilias de la noche. En aquel tiempo, tanto griegos como romanos seccionaban, hermano, la noche, o sobre todo la noche, en diferentes turnos, ¿sí? De 3 o de 4 horas. A eso le llamaban una vigilia, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en los Salmos que, retomo, porque 1000 años delante de los ojos de Dios son un día, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es decir, hermanos, 1000 años para el Señor son como una porción de tiempo muy corta que ya pasó. Hermano, ¿cómo se le ha pasado la vida a usted? ¿Cuántos años tiene usted? El más joven que esté aquí, tal vez, 14 años. ¿Cómo se pasaron esos 15 años? 20, 25, 28, ¿cómo me pasaron esos? 40, 50, 60, ¿cómo se pasaron esos 40, esos 50, esos 60 años, hermano? ¿Cómo se le han pasado? Rápidamente. Como un suspiro, ¿no es cierto? El Señor, hermano, a través de su palabra, por medio de Pedro, está poniendo en claro que para Dios el tiempo terrenal, hermano, es fugaz. Estamos hablando acerca de la venida del Señor. Note algo, hermano, en este versículo 8 que estamos hablando de qué es el tiempo para el Señor. Note, hermano, que si el Señor dice en su palabra que un día para Él es como, como para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, lo que está diciendo la palabra, hermano, es hablar acerca de la grandeza de Dios y lo pequeño, hermano, que somos nosotros. Dios no está limitado al tiempo terrenal, hermanos, porque Él es eterno. Él es eterno, hermano. Si hemos leído, hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, bajo ese contexto, hermanos, bajo esa perspectiva, ¿cuál sería la edad de la iglesia actualmente? 2 días. En términos generales, 2 días. Imagine, hermano, lo grandioso que es nuestro Dios. Amén. Para el ser humano, 1000 años pudieran parecer muchos, ¿no es cierto?
Pudieran parecer muchos, pero para la perspectiva de Dios, hermano, ese Dios que le tiene aquí, ese Dios que le ha dado vida a usted y a mí, para Él no es nada, no son nada, porque a Él no lo rige el tiempo humano. Reitero, Él es eterno. En otras palabras, para el ser humano pudieran pasar muchos años en espera de la venida de Cristo. Pero para Dios no. Para Dios es inminente que Cristo regresa, hermanos. Lo debe ser para nosotros. Tenerlo presente, saber que en cualquier momento el Señor va a regresar. Es por ese tiempo terrestre que hay personas, hermano, que afirmaban en aquel tiempo, y hoy en nuestros días lo siguen haciendo, que afirmaban que Cristo no va a regresar. Ya se tardó, ya han dicho, ya los profetas, ya la Escritura, y nada de que venga. Hay quien afirma que, como lo afirmaba en aquel tiempo, que eso es falso. Afirmar que Cristo viene es falso. Por eso, como leíamos, Pedro les llama burladores. Burladores. Ellos decían, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está el cumplimiento de esa promesa? Ya han pasado muchos años. Y sabe, eso en cierto sentido llegaba a desanimar a los creyentes. Cuando estos burladores los enfrentaban de alguna manera y dicen, ¿y tu Dios? Hoy sigue aconteciendo lo mismo. La gente sigue diciendo, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no evita todo esto? La injusticia. Hermano, eso va a acontecer. Dios va a venir en justicia, hermano, a establecer su reino. Nada de lo que acontece, hermano, va a quedar impune. Nada. Porque Él es el Dios justo del universo. Es el juez que no se corrompe, hermano. Él vendrá un día a aplicar, a dar a cada quien, ¿qué cree? Lo que merece. Eso se llama justicia. Justicia. Traían desánimo, hermano. Traían desánimo estos hombres al corazón de algunos creyentes. Por esa razón aquí Pedro afirma lo siguiente: el tiempo que ha pasado para Dios no es nada. Cristo vendrá en cualquier momento, iglesia. El Señor no ha retardado su venida. Segunda de Pedro dice, 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, ¿qué, hermanos? La tienen por tardanza. Una pausa ahí. El Señor no ha retardado su promesa. Él lo ha prometido y lo va a cumplir. La palabra aquí retardar es estar demorado, hermanos. Es estar demorado. Por supuesto, hermano, eso no aplica a nuestro Dios. Yo sé que aquí todos son puntuales, ¿no es cierto, hermanos? ¿Sí o no? Pero si hay algo, hermanos, que hablando de esto, que tristemente caracteriza al mexicano en cuanto a la puntualidad, ¿qué es, hermano? Diablo en general, o sea, estamos hablando del tiempo, que algunos tienen al Señor por tardanza. Él no es como nosotros. Tristemente, hermano, muchas personas dentro de nuestra sociedad están acostumbrados a llegar tarde. Tarde a sus citas, al trabajo, a veces a las escuelas. Incluso hay quienes llegan tarde a una de las citas más importantes en la vida, que es, por ejemplo, su boda o el casarse. ¿Sí o no? Bueno, le voy a comentar. De hecho, 5 minutos más tarde estaría yo soltero. El Señor me dio paciencia para esperar. Más de 1 hora. Y ahí estábamos. Mis hijos no estuvieron ahí. Hermanos, aquí tenemos una cita con el Señor todos los domingos. Amén. Amén. Aquí tenemos una cita.
¿Sabe que el Señor nos espera? ¿Sabe que el Señor no llega tarde, hermanos? ¿Nunca? Y llegamos y venimos a rendirle culto y honor y gloria a su nombre. Amén. Con todo nuestro corazón, como el hermano nos dirigía en la alabanza. Tenemos una cita, hermanos, con el Señor todos los días, siempre en oración, pero aquí como un cuerpo que es la iglesia. Dios no es como nosotros. Él no está retrasado o tardado en su venida. Y mire, hermano, reflexionemos en esto. Para decir que algún acontecimiento ya lleva retraso o ya se tardó, ¿qué se necesita, hermano? ¿Qué se necesita para decir que alguien ya viene tarde? Se necesita una hora, ¿no? Para establecer, voy a tal lugar, a tal hora estoy ahí. Se necesita una fecha, una hora, un minuto, un segundo, para poder decir, es que con base en esto que afirmaste estar ahí, ya estás, o llegaste temprano o llegaste retrasado, ¿no? En el caso de la palabra de Dios y hablando de la venida de Cristo, hermanos, ¿qué se necesita para decir, como esos hombres que ya estaba retardada su venida? Ellos están afirmando esto, estos burladores. ¿Tenían acaso una fecha para decir, el Señor viene, ya se tardó? ¿Había una fecha de referencia que el Señor haya dicho en su palabra, llegó en tal año? Entonces, ¿por qué estaban diciendo que llegó tarde? Si ni siquiera saben en qué momento va a venir. Mas sin embargo, ellos lo estaban tomando como una tardanza. ¿Me doy a explicar, hermanos? Para decir que alguien llega tarde, pues se necesita una fecha, un año, un día, una hora de referencia para decir, no ha llegado, ¿no? Ya se dio ese minuto, esa fecha y no llegó, ya se pasó el tiempo. El Señor no puede estar retrasado, hermanos, porque Él no dejó ninguna fecha para su venida. Acompáñenme a Mateo 24. Habla ahí el Señor Jesús, Mateo 24. Mateo 24, 36. Está hablando Jesús, hermanos. Pero el día y la hora, nadie, ¿qué, hermanos? Nadie sabe, ni aún los ángeles, ¿de dónde, hermano? De los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe, no hay fecha, hermano, que Dios mismo, el Señor, haya establecido para su venida. Y aquí la Biblia, la palabra de Dios lo deja muy en claro. Nadie sabe cuándo va a venir. A los ojos humanos, por ello, pareciera una demora en el calendario humano, repito, pero no para el calendario de Dios. No para Dios, hermano. No hay retraso. Vamos a Gálatas 4:4, hermano. Hablando de algo que Dios determinó que se cumpliese, hermano. Generalmente en diciembre en las iglesias, ¿qué se recuerda, hermano? Un nacimiento importante. Sabemos que no fue el mes, hermano, pero es menester recordarlo y tener claro lo que vamos a hablar precisamente el próximo domingo. Dios determinó que su unigénito naciera en ciertas condiciones precisas. ¿No es cierto, hermanos? Él es soberano. Y así como Él determinó cuándo, en dónde y cómo nacería, hermano, vamos a verlo aquí. Gálatas 4:4, ¿lo tiene? Está hablando Pablo, dice, pero cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo que Dios había determinado, que Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, así como Dios, nuestro Dios soberano, determinó ese evento maravilloso en que su unigénito, el Hijo de Dios, el Señor, el Mesías, hermano, el Alfa, el Omega, nacería en esta tierra. ¿Y en dónde nacería? ¿Y en qué condiciones? ¿Y en qué lugar? ¿Y quién lo vería?
¿Y quién sería dirigido a rendirle gloria en ese momento? Dios determinó esto y así se cumplió. Así ha determinado, hermanos, que su Hijo regrese por su iglesia. Amén. Pero también regresará en juicio, hermano, y en poder. Esto, hermano, es contundente. Así como Dios, reitero, determinó en su soberanía el tiempo en que Cristo viniera a nacer y viniera por primera vez, hermano, así también Dios ha determinado que venga por segunda vez. No hay tres venidas, hermano, del Señor, o tres estancias aquí. Es una cuando nació, su nacimiento virginal en esta tierra, su ministerio, hermano, a morir, a cumplir el plan de Dios y regresará. ¿Sí? La segunda venida es lo que estamos hablando. Entonces, hermanos, estamos viendo 4 afirmaciones contundentes acerca de la venida de Cristo. Ya vimos la primera, que el Señor vendrá en el tiempo que Él ha designado, hermano. El tiempo de Dios, en el que Él opera, en una forma diferente al tiempo humano, hermanos, ¿sí? Y Él por eso no ha retardado su venida. Número 2, hermano, la segunda afirmación acerca de su venida es que el Señor vendrá, pero antes que, hermano, mostrará o está mostrando su paciencia ¿para quién? Para con los hombres, para con el ser humano. Segunda de Pedro 3:9, retomo, hermano. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que, iglesia, es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros. Una pausa ahí. Es paciente. Hermanos, esta palabra en el original es una espera, es una capacidad de aguantar, hermano, es un aguante. Es mostrar un control de nuestro espíritu, un control largo, hermano, que alguien que tarda en responder, o sea, que no se impacienta. Coloquialmente, hermano, y si me permite la expresión, es como una persona que es muy paciente. ¿Usted es paciente? Coloquialmente se dice que es de mecha larga, ¿no? Dicen por ahí. ¿Usted es de mecha corta? Rápidamente se enfurece o ¿qué hace? ¿Cómo reacciona ante las situaciones de la vida, no? ¿O somos mesurados y esperamos? ¿O por dentro estamos que sentimos el fuego? ¿Cómo reaccionamos, hermano? Esta paciencia que Dios nos habla aquí en su palabra es un aguante largo, controlado. Amén, hermanos. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Él es paciente. ¿Recuerda, hermano, cuando vimos la serie de las parábolas de Jesús acerca de los 2 deudores? Que hubo un rey que quiso cobrarle la deuda a alguien que le debía una fuerte cantidad. ¿Y qué hizo? Si usted te recuerda que pues le dijo no tengo, y mandó que le vendieran a él y a su mujer. ¿No es cierto? Aún a sus hijos. Pues véndanlo y todo lo que tenga, véndanlo para que se me pague esa deuda. Vamos a Mateo rápidamente. Mateo 18:26. Mateo 18:26. Hablando de paciencia, hermanos. De tener un aguante, un control en nuestras decisiones. Mateo 18:26. Entonces aquel siervo, hermano, que era deudor, postrado, ya que querían venderle a él, a su familia y todas sus posesiones que tuviera, postrado, le suplicaba al rey. ¿Qué le decía, hermano? Le decía, Señor, ten ¿qué? Paciencia. En el griego original es la misma palabra de decir que Dios es paciente para con nosotros. Ese siervo clamaba al rey y le decía, ten paciencia conmigo, y yo ¿qué? Te pagaré ¿qué? Todo. ¿Recuerdan la historia, hermano? ¿Qué hizo el rey? Tuvo paciencia, ¿no? Tuvo un aguante largo y le perdonó la deuda. Y aquel que había sido perdonado salió, y sus consiervos que lo vieron, ¿qué hizo? Le debían a él otro consiervo, y lo tomó de aquí y le dijo, oye, págame. Él no tuvo misericordia, no tuvo paciencia, y tuvo su castigo al final, ¿no? Porque esos consiervos fueron y avisaron al rey, oye, al que perdonaste esa deuda tan grande,
Mira, no quiso perdonar a una deuda más pequeña a otro consiervo y tuvo su castigo. Pero el punto que quería yo resaltar aquí es que es la misma palabra. Fue paciente para conmigo. Él pidió y así fue. El rey tuvo paciencia y le perdonó esa deuda. Hablamos de que Dios es paciente, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes se incluyen ahí, hermano? ¿Quiénes son nosotros? Nos incluye a nosotros como creyentes. Él sigue siendo paciente con usted y conmigo, ¿no es cierto? Él sigue paciente. Lo cantábamos. ¿Su gracia qué? Es mayor, hermano. Eso es glorioso. Eso es glorioso, hermano. Saber que, miren, en verdad fallamos todos los días, ¿no es cierto, hermanos? Fallamos a Dios. Pero Él en su gracia, en su misericordia, en su paciencia, hermano, nos perdona cuando vamos y confesamos nuestro pecado. Nosotros nos incluye a nosotros como creyentes, pero también a todo incrédulo. Esa paciencia también, hermanos, alcanza en su gracia al incrédulo. Aquellos que aún, ¿quién es un incrédulo? Aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo. En otras palabras, ese nosotros incluye a todos los que han de ser salvos, que un día van a entregar su vida a Cristo. Es decir, hermano, faltan más personas. ¿Cuántas? En todo el mundo no sabemos. El Señor cada día, hermano, sigue mostrando su gracia para con quien Él quiere. El Señor sigue salvando en estos momentos, hermano, mientras estamos aquí. Hay gente que sigue entregando su vida a Cristo para su gloria. Y son salvos. Son limpiados de todo su pecado. Y viene un gozo y un gozo indescriptible al corazón de aquel que se sabe perdonado y que ahora tiene un Padre que está en los cielos. ¿Usted tiene ese gozo? También esa paciencia alcanza al incrédulo, hermano. Reitero, faltan más. Hay personas que a lo largo de los minutos en algún lugar del mundo, hermano, va a entregar su vida porque ha sido convencido de pecado, entregará su vida al Señor y el Señor lo va a recibir. Sigue habiendo más salvación. Y seguirá habiendo mientras el Señor no regrese. Hermanos, hay esperanza en Cristo Jesús para nuestra familia. Hay esperanza en el Señor para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros padres. Hay esperanza, hermanos. Mientras Él aún no regrese. Él es paciente. Él es paciente. ¿Soy yo un grillito por ahí, hermanos? Hermanos, Dios no es como nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Hablando de la paciencia. ¿Somos pacientes, hermano? ¿Cómo queremos las cosas, hermano? Rápido y de buen modo, ¿no? Hoy todo queremos rápido. Que nos atiendan rápido. Nos impacientamos, por ejemplo, al ir al médico, ¿no, hermanos? O sea que ahí cuando vamos a una cita médica somos pacientes, impacientes. ¿No? Queremos las cosas que sean rápidas. Dios no es así, hermanos, como nosotros. Él es paciente y esa paciencia muestra su misericordia para con todos los hombres. Ahora, ¿por qué es paciente y por qué es misericordioso el Señor? ¿Por qué esa paciencia y esa misericordia, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque su deseo es que nadie se pierda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El deseo de Dios, hermano, es que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios. Retomo 2 de Pedro 3:9 en su última parte. No queriendo que ninguno, ¿qué? Perezca. Y esa palabra es fuerte, hermano. Es ser totalmente destruido en el tormento eterno que se llama infierno. Dios no quiere que el ser humano vaya a ese lugar. No fue diseñado en primera instancia para el ser humano. Fue diseñado para Satanás y sus secuaces.
Dios es bueno, hermano. A ver, digo otra vez. Dios es bueno. Gloria a Dios, hermano. Dios es bueno. No quiere que nadie se pierda. No quiso que usted se perdiera. No quiso que yo me perdiera. No quiso que su esposo se perdiera. No quiso que sus hijos se perdieran. Hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Grande misericordia. En verdad. En verdad, hermanos. Hay que aclarar, hermanos. La Biblia no enseña una salvación universal. Ojo con eso. No es una enseñanza bíblica. La Biblia no enseña una salvación universal o que todo ser humano se va a salvar. No. Lo que la palabra está expresando aquí es el deseo de Dios, su deseo divino, un anhelo en el corazón de Dios sincero, por supuesto, de que toda persona venga a su salvación. Vamos a las cartas pastorales. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 4. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Qué bendición es la palabra, hermanos. Aquí está la verdad. Todo lo que expresamos y hablamos, siempre iremos a la palabra de Dios. ¿Lo tiene, hermano? El cual quiere que todos los hombres, ¿qué? Aquí está tan claro, ¿no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de qué, hermano. Mira, esta es la verdad. La verdad, su palabra, Dios mismo, Cristo mismo. Ahora, hermanos, sin embargo, sabemos que no sucederá así porque muchas personas en tiempos antiguos rechazaron al Señor. Ahora mismo, tristemente, muchos siguen rechazando, como sucedió en aquel tiempo, ahora sigue sucediendo. Hay muchas personas que siguen rechazando a Cristo, su palabra, lo que Él enseña y lo que Él es. Hay familiares, tristemente, que rechazan a Cristo. Hay amistades, tristemente lo digo, que rechazan a Cristo, vecinos, compañeros del trabajo, que rechazan y siguen rechazando a Cristo. Pregunta, hermanos, ¿acaso no quiere Dios que los pecadores se salven? Sí lo quiere, hermanos. Ya lo leímos. Acompáñenme a Ezequiel. Ezequiel capítulo 18 también lo enseña. Ezequiel 18:32. Escuché el grillo y dije, ya me quedé solo aquí, hermanos. Ezequiel 18:32. Fíjese, hermano, vea aquí cómo lo afirma la palabra. Porque no quiero la muerte del que muere. ¿Quién lo dice, hermano? Dice Jehová. Esto, hermano, es poderoso. Está hablando Dios mismo. Dios no quiere la muerte del que muere. Y por tanto dice, convertíos pues y viviréis. Es decir, hermano, en la versión de la Biblia de las Américas dice, yo no me complazco en la muerte de nadie. Y ese convertíos es arrepiéntanse pues, ¿y qué va a pasar? Y vivirán, tendrán vida eterna. Una pregunta, ¿usted disfruta la vida de una manera diferente a la que antes tenía cuando no conocía al Señor? O lo pregunto de otra manera, ¿hoy disfruta la vida, hermanos, de otra manera? ¿Hoy puede ver bendición donde no la veía? ¿Hoy puede tener un gozo donde no lo veía?
Hoy podemos ver el pecado en su contexto bíblico, lo grave que es, ¿no es cierto? Hoy podemos tener contentamiento con lo que hay gozo por venir y estudiar la palabra de Dios, por venir a alabar, algo que no hacíamos antes. Todo cambia en Cristo, ¿no es cierto, hermanos? Es tremendo lo que dice Ezequiel, hermano. Mucha gente, hermano, hace caso omiso a esa paciencia. Es más, ni siquiera la consideran. Mucha gente no sabe que Dios es paciente. Y aún rechazan lo que Dios ofrece, hermano, que es bendición. Él ofrece bendición para las vidas. Un cambio de corazón. Dios ofrece libertad, lo cantamos, hermanos. Si elijos libertad, seréis verdaderamente libres. Una libertad genuina y verdadera, solamente en Cristo. A través de su verdad. La palabra de Dios es la verdad, hermanos. Cristo es la verdad. Por ese rechazo, hermano, es que toda persona que no llega a entregar su vida a Cristo será totalmente responsable de su propia condenación. Le repito esto, hermano. A causa de ese rechazo que se ha dado antes, se sigue dando hoy, de personas que rechazan al Señor, que rechazan su salvación, que rechazan su palabra, a causa de ese rechazo, de no entregar su vida en arrepentimiento y fe en Cristo, esa será la causa, hermano, de la total responsabilidad de cada persona que actúa así, por no tener, hermanos, vida eterna e ir a la condenación eterna. El ser humano es responsable, hermanos. Ninguna persona que llegue al infierno, al tormento eterno, va a poder decir que el Señor fue injusto. Él sigue dando en su gracia, en su paciencia, la oportunidad de salvación. ¿Usted ya la tiene? ¿Ya entregó su vida a Cristo verdaderamente en arrepentimiento y fe? Si no lo ha hecho, mire, hoy puede ser ese momento de bendición para su vida. Hoy el Señor puede recibirlo para que usted sea su hijo o su hija y tenga en verdad vida eterna y esa libertad de la que cantábamos. Por ello Pedro expresa que el Señor vendrá, no sin antes, hermanos, mostrar su paciencia y su deseo de que nadie se pierda. Hermanos, Dios espera a que las personas se vuelvan de sus pecados, es decir, vengan al arrepentimiento. Retomo el verso 9, segunda de Pedro 3:9, en su última parte. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. Es decir, hay una compunción en el ser, en el corazón. Es un sentimiento así, digámoslo, de dolor por haber cometido pecado, por haber ofendido a Dios con nuestro pecado. Es un cambio, hermano, un cambio en nuestros pensamientos, un cambio en nuestra voluntad. Ese es el arrepentimiento. Es un pesar, hermano, un pesar genuino por pecar. Es un pesar profundo por haber ofendido a Dios. Y sabe, el arrepentimiento no es el pesar del mundo, no es el pesar de las personas que muestran tristeza por haber sido atrapados en alguna transgresión o en algún pecado. Esa es una tristeza humana, y la tristeza humana nos salva. No es un arrepentimiento genuino. Segunda a los Corintios 7:10. Por favor, hermanos. Hablando de esa
tristeza, ¿no?, que puede venir a un ser humano sin ser de Cristo, pero que es una tristeza que no le lleva a un arrepentimiento genuino para salvación. La palabra nos lo enseña. Segunda a los Corintios 7:10. Dice, porque la que, hermanos, la tristeza que es según ¿quién? Dios. ¿Produce qué, hermanos? Arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. La tristeza que es producida por el Espíritu Santo, hermano, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa tristeza, hermano, ese dolor que produce en una persona le lleva al arrepentimiento genuino para salvación. De que no hay, dice el versículo, que arrepentirse. ¿Qué significa esto, hermano? En esa tristeza no hay que lamentarse por esa tristeza, porque esa tristeza es buena, es de bendición. Amén, hermanos. Y luego dice, pero la tristeza, aquí está el contraste, pero la tristeza ¿de quién? Del mundo. Ya no según Dios, sino según el mundo, produce ¿qué? Muerte. ¿Ve el contraste? Claro y tremendo, hermano. Un contraste total, ¿no? Vida eterna y muerte. ¿De qué tristeza hablamos? ¿De la que lleva a la vida eterna, hermano? ¿O del remordimiento o tristeza humana que lleva a la muerte? Porque no nos lleva a la vida. En otras palabras, el remordimiento y no el arrepentimiento de pecados lleva a la muerte, es lo que nos está diciendo este versículo. Pero en cambio, el arrepentimiento verdadero, hermano, lleva a la salvación, a una vida nueva en Cristo. Hermanos, la venida de Cristo no ha ocurrido a causa de la gracia, a causa de la misericordia de Dios para con los pecadores. Hermanos, Dios está dando tiempo para que esas personas se arrepientan de su pecado. Tal vez usted hoy está aquí, está siendo partícipe de esa gracia o receptor de esa gracia. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, hoy es el día para que usted venga por la obra de Dios, del Espíritu Santo, y pueda entender que Dios está siendo paciente con todos nosotros, pero también con usted que no conoce al Señor. Jesús regresará, hermanos. ¿Cuándo va a ser? Cuando la paciencia de Dios se haya terminado. Cuando el tiempo asignado haya terminado y cuando el último creyente haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Va a haber un momento en el tiempo humano, hermanos, y en los designios de Dios, que una persona, mujer, hombre, joven, señorita, entregue su vida y va a ser el último que va a formar parte de su iglesia para salvación. ¿Cuántos faltarán, hermanos? No lo sabemos, pero sí sabemos que cada vez ese momento está más cercano. Más cerca, hermanos. Jesús regresará cuando la paciencia de Dios se haya agotado, cuando el tiempo asignado y determinado para el último creyente sea salvo. En ese momento, hermano, va a estar completa la iglesia. Por tanto, no es el pecado humano, sino la paciencia de Dios por la cual el Señor no ha regresado a impartir su juicio, hermanos. Dios espera pacientemente, reitero, que la última persona, el último joven, la última señorita, el último anciano venga a arrepentimiento de sus pecados para salvación. Dios todavía, hermano, tiene personas que van a salvar para formar parte de su iglesia. Oramos por nuestros familiares, ¿no es cierto? Oramos por nuestros hijos. Cuando el último de los elegidos de Dios para salvación haya entregado su vida a Cristo, la paciencia de Dios habrá llegado, hermanos, a su límite y derramará su ira sobre este planeta y todas las cosas.
No ha sucedido así, hermano, porque la paciencia de Dios está poniendo, digámoslo así, hermano, un freno. La paciencia de Dios está siendo frenada para que por su gracia las personas tengan un tiempo para que se arrepientan. Está poniendo esa paciencia un freno a su ira, que es una ira santa, hermano. Nuestro Dios es un Dios airado también. Sí, es amor, Él es amor. Pero así como lo mostró en juicio en el tiempo del diluvio, hermano, Él sigue siendo el mismo Dios. Y ciertamente, como lo estudiamos hace 8 días, Él prometió, y lo vimos en la Escritura, que jamás volvería a juzgar al ser humano con un diluvio, pero no dijo que no lo volvería a hacer. De esa manera no, pero hay otra forma. Pero lo vamos a ver. Entonces, hermano, no es tardanza, es su paciencia y es su misericordia, por lo cual el Señor aún no regresa. Ahora, ¿cómo y cuándo vendrá el Señor, hermano? Aquí llegamos a nuestra tercera afirmación acerca de la venida de Cristo. El Señor vendrá cuando nadie lo imagina. En este versículo 10, hermanos, se hace una cierta descripción de la venida de Cristo acerca de cómo vendrá y qué acontecimientos se llevarán a cabo. Segunda de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor, ¿qué? Vendrá. El día del Señor, hermano, ya está afirmando acerca de la ira del Señor. ¿Y vendrá como qué? Como ladrón en la noche. Una pausa aquí. Aquí está diciendo la palabra de Dios por medio de Pedro que vendrá, hermano, el día del Señor. Y si aquí dice que vendrá, hermano, es que esa afirmación es certera, es ciertísima. No hay lugar a dudas, hermano, que Dios ha decretado un tiempo para la venida de Cristo. ¿Cómo lo hará? Como ladrón en la noche. ¿A qué se refiere? Bueno, es una frase que también utilizó el apóstol Pablo. Primera a los Tesalonicenses 5, verso 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice Pablo ahí a los Tesalonicenses, porque vosotros sabéis, ¿de qué manera lo saben? Perfectamente, escuche. Perfectamente, que qué, hermano, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ladrón viene del griego, de una raíz de escleptes o clepto, de donde viene cleptómano, alguien que roba, alguien que hurta. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se usa ese calificativo, esa descripción para narrar la venida del Señor? El punto aquí de expresar con una metáfora, es una metáfora, que el Señor regresará como ladrón en la noche. No es que vaya a venir el Señor que el Señor sea ladrón, que va a venir a robar. No. ¿Sí? Por supuesto que no es así. El énfasis que Pedro y Pablo, también como lo leímos, pone en esta frase como ladrón en la noche, el énfasis es en el carácter de su venida. ¿Cómo es ese carácter? ¿Cómo es esa venida, hermano? ¿Cómo viene un ladrón? Inesperadamente, es decir, de manera repentina. Ese es el énfasis. En términos generales, hermano, ¿qué pasa? Viene un ladrón a cometer sus fechorías y lo hace, bueno, pues a veces con la protección de la noche, ¿no? A oscuras, para no advertir acerca de su llegada. En ese sentido, Cristo llegará de esa forma inesperada, sin advertencia, hermanos. ¿Quiénes no tienen esta advertencia, hermanos? ¿Ah? El que no cree. ¿Nosotros la tenemos? No sabemos cuándo viene, pero estamos advertidos, ¿no? Y esa advertencia nos lleva a una manera de vida distinta a aquellos que no saben que el Señor regresa. ¿Cierto o no, iglesia? Y no solo eso, hermanos. Los cielos pasarán
Y la tierra y las obras serán ¿qué? Quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán, hermanos, deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay. Wow. Serán quemadas. Hoy el mundo, el ser humano, ¿para qué vive, hermano? Para tener, para poseer, para hasta quitarse la vida por bienes materiales, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con todo eso? Se queda. No, se va a destruir. Decía un predicador, oye, mis muebles finísimos, la polilla los puede... No, pues yo ya les di una manita, ya les puse un recubrimiento para que la polilla... Bueno, a lo mejor la polilla no, pero el fuego... Oye, ¿el ser humano ama las cosas del mundo? Su vida está ahí, su corazón está ahí. Qué triste, ¿no? No estamos diciendo que no sea una bendición tener las cosas que Dios quiera darnos. Gloria a Dios. El fruto del trabajo de las manos. Gloria a Dios. Pero cuando el corazón está en los bienes materiales y no puesto en el Señor, hermano, estamos perdidos. Pedro está declarando algo importante, hermanos, que los cielos desaparecerán como un estruendo. Es decir, hermano, mire, los cielos atmosféricos van a desaparecer. La expresión elementos se refiere al sol, a la luna, a las estrellas. Van a arder en su totalidad, serán deshechos, hermano. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Prácticamente la Biblia nos está hablando de una conmoción universal, hermanos. Que el mismo Jesucristo predijo ya en el Sermón del Monte, hermanos, no lo busque. Él dijo, los cielos y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahí en Mateo 24 usted puede ver y dice la venida del Hijo del Hombre. Cristo mismo lo expresó. Imagine usted eso, hermano, la destrucción total del universo para hacer algo nuevo. El poder de Dios, hermano. Hermano, con un huracán nos dio miedo, ¿no es cierto, hermanos? A todos. Aquí nos tocó, a nosotros también. Bueno, ¿qué digo huracán? A veces nada más escuchamos el viento, el silbido por las ventanas y viene temor. O nada más yo. Bueno, temor, ay Señor, ayúdanos, decimos, ¿no? Otra vez, ese silbido, hermano. Si con eso estamos así, imagina esto. Si con un temblor, un terremoto. Muchas personas clamaron aquí. ¿Hace cuántos años fue? 17. Fue fuerte por lo que ustedes mismos me han expresado. Muy fuerte. Como ninguno. Que se recuerde por lo menos, no sé si en 100 años, o 80 años, 50. Muchos clamaron y se postraron. Señor, aquí está mi vida. Perdóname. Y con un huracán, un terremoto, hermano. Imagine el poder de Dios destruyendo el universo entero. Dice un comentarista, en la Biblia el día del Señor significa que las intervenciones extraordinarias y milagrosas de Dios en la historia de la humanidad son propósitos de juicio que culminarán en su juicio final de los malvados en la tierra y la destrucción del universo actual.
en ese día futuro, el ruido de los átomos del universo desintegrándose serán ensordecedores, diferentes a cualquier cosa que los mortales hayan oído alguna vez. Indudablemente Cristo regresa. Amén, hermanos. Y el juicio de Dios será manifestado, y ese día todo lo creado será pasado por fuego para destrucción. Pero también todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo va a enfrentar las terribles consecuencias eternas de su pecado. Mientras esto sucede, mientras el Señor viene, como nos advierte la palabra, ¿qué de nuestra vida como creyentes, hermano? ¿Cuál debe ser nuestra vida, nuestra actitud mientras Él viene? Cuarta y última afirmación. El Señor vendrá, y mientras sucede, el creyente debe mostrar una correcta manera ¿de qué, hermano? De vivir. Es una exhortación, hermano, a nosotros a considerar que Cristo viene, hermano, ya, pronto, para que nosotros analicemos nuestra vida. Y la Biblia nos dice qué espera Dios de nosotros, cómo vivir, que debemos llevar una vida santa y piadosa. Dice 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, ¿cómo no debemos considerar, después de todo lo que va a acontecer y viene, que nosotros vivamos de esta manera? De una manera, parafraseando, puesto que todos estos sucesos, dice Pedro, terribles acontecerán, ¿cómo no deben ustedes, los creyentes, vivir santa y piadosamente mientras el Señor regresa? ¿Cómo no, hermano? Una vida santa, apartada del pecado. Una vida en santidad, separada del mundo y apartada para Dios. Una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? En obediencia a Dios. Caminar en el temor de Dios, en su voluntad, mostrando su amor, su perdón y su bondad, hermano. Esa es una verdadera vida de adoración a Dios. Una vida piadosa. Eso debe caracterizar nuestra vida ante el inminente regreso de Cristo, hermano. El cristiano verdadero lleva una manera de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tito 2:12. Pablo a Timoteo, mire lo que le dice, enseñándoos, ¿qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos, ¿qué? Mundanos. Vivamos como, hermanos, en este siglo, sobria, justa y piadosa. Sobria, con un equilibrio en nuestro entendimiento. Justa, haciendo lo que es correcto a la luz de la Escritura. Y de una vida piadosa, hacer que nuestra vida refleje una obediencia y un sometimiento a la voluntad de Dios. Es una vida en devoción a Dios. Lo que Dios desea de usted y de mí es una vida en devoción a Dios, una vida de oración, una vida de estudio, una vida de meditación en la palabra, una vida, hermanos, de asistencia a los cultos en la iglesia, pero también es una vida, hermano, escuche, es una vida que está consciente de la presencia de Dios en todo tiempo. El Señor desea que sus hijos e hijas no perdamos un solo minuto sin estar consciente que Dios nos observa. Eso es caminar en el temor de Dios. Caminar en el temor de Dios. Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Todavía no digo ahí, pero es Tito 2:13, se lo leo, ahí está enseguida, si está ahí. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, aguardando la esperanza, es decir, en espera paciente de que el Señor regrese, debemos vivir sobria, justa y piadosamente, en el temor de Dios. Es decir, glorificar al Señor, hermano, y cumplir su voluntad en todo lo que hacemos.
En todo. ¿Qué es todo, hermanos? ¿Incluye las redes sociales? ¿Sí? ¿El Facebook? ¿Glorificamos a Dios? ¿Qué si un día el Señor me permitiría revisar su Facebook? ¿Sí se podría? Dios sabe qué es. Dios sabe qué hacemos, hermano. Por cierto, varones, su esposa tiene su clave, ¿verdad? ¿Sí? A ver, levanta su mano, varón. ¿No? ¿Y los demás? Ah, ¿no tienen celular? Nada que ocultar, dice la Escritura, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Su clave, hermana, la tiene su esposo? Sí. Una reflexión ahí. Segunda de Pedro 3:12, hermanos, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos, otra vez insiste aquí Pedro, encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, ¿qué pasará con los creyentes aquí, hermanos? ¿Seremos quemados? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Esto va a acontecer. Estaremos con el Señor, hermanos. Mire, hay distintas posiciones. Son unos minutos más, hermano. Hay distintas posiciones teológicas aquí. ¿Sí? Hay distintas, hermanos. Nosotros creemos, a la luz de la Escritura, que para cuando ocurra esta destrucción, por supuesto, hermanos, va a venir el Señor. El creyente no se va a perder. Seremos llevados con Él para estar un día con Él para siempre. Nos toque o no la tribulación, hay un debate ahí, hermanos. Pero vamos a primero a los Tesalonicenses 4:13. Voy yo, hermano, y lo leo. Ponga atención, primero a los Tesalonicenses 4:13 al 18. Anote ahí. Dice, tampoco queremos, hermanos. Esta es la venida del Señor, hermano, cuando seremos encontrados con Él en las nubes. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, metafóricamente que están sin vida, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde, hermanos? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hubiésemos quedado ahí, vivimos, ¿no? Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, dice el verso 18, alentaos, hermanos, los unos a los otros con estas palabras, recordando esto. Entonces, es importante, hermano, reitero, creemos que la venida del Señor por su iglesia va a suceder. Y el día del Señor son eventos distintos. El encuentro con el Señor en las nubes no es la segunda venida. Pero creemos que ese encuentro y la segunda venida, hermano, el día del Señor, con los sucesos que leímos, son dos eventos diferentes. Ahora, aclaro algo, hermano. No es una doctrina fundamental para salvación. No es una doctrina fundamental para salvación. Usted a lo mejor puede pensar que nos va a tocar parte de la tribulación. Está bien. Lo más importante es si nos toca o no, hermano, que el Señor viene y nos va a llevar con Él. Su iglesia, Él la va a guardar, hermano. Al final de todo vamos a estar con Él para siempre.
Ujú. ¿Qué esperamos nosotros en un tiempo futuro, hermano? Algo glorioso. Segunda de Pedro 3:13, nuestro último verso. Dice, pero nosotros, ¿quiénes son, hermanos? Los hijos de Dios. Esperamos, según las promesas, ¿qué esperamos, hermano? Cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros, los creyentes, los que somos de Cristo, los nacidos de nuevo, los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, esperamos. Hay esperanza de estas verdades, hermano, de estar en cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos, según dice ahí, sus promesas. Estas promesas no las tienen presentes quien no es de Cristo. Tristemente. Esperamos según las promesas, hermano, no en fantasías, esperamos no en promesas humanas, no en esperanzas vanas o teorías de hombres. Nosotros, los hijos y las hijas de Dios, esperamos en las ciertísimas promesas de nuestro Dios. Y dice ahí, ¿qué esperamos, hermanos? ¿Cielos nuevos? Y una tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Ya no habrá mentira, hermano. Ya no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá violencia, no habrá guerras, no habrá crueldad, no habrá crímenes, no habrá cárceles, no habrá engaño, no habrá enfermedad, mentira, todo eso, hermano. Porque es la tierra prometida para todos sus santos. Es la tierra prometida para su iglesia. Le leo Isaías 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios creará todo nuevo. Ya no habrá necesidad de luminarias. Dice Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos, hermano. Dice el último verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ya entendimos qué cosas, ¿verdad, hermanos? Procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo, hermanos? Sin mancha, irreprensibles, en paz. Por todo lo que hoy hemos estudiado, hermanos, el Señor espera que nos esforcemos, ser diligentes en lo que nos resta de vida mientras Él regresa. Ser diligentes en mantenernos sin mancha, sin pecado y en paz, mientras esperamos que Él regrese. Por muchos años, hermanos, por muchas personas, el Señor, su venida ha sido calificada de una mentira, pero es verdad, la Escritura lo afirma. No ha venido, hermanos, por su gracia, porque es paciente y porque es misericordioso. El día del Señor vendrá en juicio para algunos, en gloria para otros, hermanos, para estar un día con Él. Y sabe, para unos va a ser terrible. Nada va a poder librarles del juicio de Dios a quien no tiene a Cristo en su vida, a quien no le pertenece al Señor. Lo único que les puede salvar es entregar su vida al Señor. ¿Ya la entregó usted? Hágalo hoy, porque es la única manera en la que usted puede tener vida eterna. El Señor viene pronto. La pregunta es, ¿usted está preparado? ¿Está preparada? Pensemos cada día entonces, hermanos, que puede ser nuestro último día en esta tierra, Vivamos cada día, hermanos, que el Señor nos permita para la gloria de Dios. Cuando se escribió esta carta, años 50, 60 después de Cristo, hermano, estamos 2000 años más cerca de este suceso. 2000 años más cerca. Que Dios nos encuentre, hermanos, haciendo lo que estemos haciendo,
pero que sea hecho para la gloria del Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Hoy nos recuerdas que el día del Señor vendrá y será para juicio, Señor. Cosas terribles para quienes no entregaron en ese momento o que estén sin Cristo, Señor. Por ello te pedimos, Señor, toques los corazones de aquellos que no te conocen. Que tu Espíritu Santo ponga convicción, Señor, en tu misericordia, que sean convencidos de pecado, para que vengan en arrepentimiento genuino a ti. Para que tu Espíritu traiga dirección a sus vidas, Señor. Señor, sabes nuestras oraciones, cuánto hemos orado, Padre, por nuestros familiares, Señor. Hoy leímos, nos recuerdas que tu gracia y tu misericordia, Señor, son la causa por la cual no has venido aún, Padre. Anhelamos tu venida y nuestra oración, Señor. Mientras eso sucede, es que tengas misericordia de nuestra familia, Señor. Por favor, Padre. Y, Señor, mientras tú vienes, ayúdanos a vivir con esa perspectiva eterna, Señor. Con la esperanza certera de tu venida, andando en una manera santa, piadosa, Señor, de vivir. Gracias, Dios. Alabamos tu nombre. Por eso te damos la gloria a ti, orando todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gloria al Señor para terminar. La gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Damos la gloria a ti. Solo es tu palabra, nuestro cimiento y protección. En cada línea hay verdad y gloria en cada página. Solo por fe tus promesas, oh Señor, nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, gloria solo a Dios. Gloria, gloria, la gloria solo
Lo que no somos es poder, el corazón que esclavo fue, por su poder hoy nuevo es, por su poder hoy nuevo es. Gloria, gloria. La gloria solo a Dios. Gloria, gloria. La gloria solo a Dios. Gloria, gloria. La gloria solo a Dios. Gloria, gloria, la gloria solo a Dios. Solo a Dios la gloria, hermanos. Que el Señor le bendiga.